Buenas noches con todos. En esta oportunidad, el grupo Semillitas va a presentar la entrevista acerca del juego en sectores. Vendría a ser para el curso de juego, desarrollo y aprendizaje, y en esta oportunidad tenemos de invitadas a dos profesoras. Buenas noches con todos. Mi nombre es Marjorie Sofía Fuentes Cáceres. Soy profesora. Trabajé en diversas instituciones y tengo práctica en esta labor, ¿no? Como docente. Y nuestra segunda invitada es la Miss Pamela, también docente de inicial. Buenas noches, queridas chicas. Buenas noches, querida Sofi. Sí, más conocida como Miss Pamela. Llevo en el labor de educación inicial, la cual es una carrera muy bonita y muy admirable. Nuestra labor docente es con niños pequeños, ¿no? Con niños prácticamente desde los 0 hasta los 5 años. Entonces vamos ahí a conversar algo acerca de los juegos. Para empezar esta ronda de preguntas, cada uno de nosotros va a formular tres preguntas acerca de lo que es el juego libre en sectores. Entonces, para empezar esta tanda de preguntas, vamos a pedir por favor a, a la compañera Agnes que inicie. Sí, bueno, buenas noches con todos. De igual forma, yo voy a comenzar la ronda de preguntas para ambas de las invitadas, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué es importante el juego libre? Sophie, por favor, nos das tu respuesta. Claro, claro. Creo que el juego es muy importante porque es el medio más efectivo para el aprendizaje. Es básico para un niño. De hecho, en la práctica, yo trabajé en una institución donde ponían el juego como base primordial del aprendizaje y el lema de esta institución era donde jugar es un asunto serio. Y básicamente era eso, porque mediante el juego podemos desarrollar conexiones en el cerebro para así poder desarrollarnos, para que el niño pueda aprender, para que tenga más conexiones, para que pueda así desarrollar esas habilidades que él tiene que hacerlo pues desde los 0 a 5 años. Sí, en realidad esto es muy importante. Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño, sobre todo en los 6 primeros años de vida, ¿no? Hay muchas instituciones, como dice mi colega, donde te ofrecen esto, ¿no? De que el juego es cosa seria. Efectivamente, cuando el niño está en ese periodo de 0 a 6 años, sabemos que tiene una plasticidad neuronal muy grande a comparación de los adultos, se podría decir. Y esto le permite aprender y desarrollarse, ¿no? En esta etapa se dan con mayor intensidad estas conexiones cerebrales, lo que facilita al niño al momento de jugar poder experimentar, poder desarrollar diversas capacidades y aflorar la personalidad que estos tienen. Así tan chiquititos ya tienen su propia personalidad y sabemos nosotras las maestras de educación inicial, y Sofi no me va a dejar mentir, que jugar es una necesidad. ¿Ya? Jugar es una necesidad para los niños porque ellos logran aprender y crecer de mejor manera. Gracias, sí, creo que el jugar es muy importante para el desarrollo de los niños, ¿no? Y la segunda pregunta que estamos por formular es, ¿qué capacidades desarrolla el niño al jugar? El proceso del juego, el proceso del juego es un proceso que debe ser dinámico. ¿Dinámico para qué? Para que el niño pueda tener un desarrollo evolutivo de manera espontánea, algo que le salga en el momento, ¿no? Sabemos que el juego aparece desde muy temprana edad y es una conducta natural, pero no podemos enseñarles a los niños a jugar. Una maestra de inicial no enseña al niño a jugar, simplemente le ofrece cierto entorno para que él pueda progresar en esta actividad. Y de esta manera podemos desarrollar el aprendizaje. Así es, Pamela. Creo que también el niño desarrolla mediante el juego muchas capacidades, las capacidades cognitivas, además de las competencias que cumple el niño, ¿no? Que tiene que cumplir de 0 a 5 años. Hablemos de las capacidades, de las habilidades cognitivas, de las capacidades emocionales, la parte emocional, las inteligencias, ¿no? Las inteligencias múltiples, que básicamente se desarrolla mediante el juego. Es muy importante esto. Sí, muy de acuerdo con las opiniones de ambas. Y tercera pregunta de esta última ronda es,
¿Qué objetivo tiene el juego libre en los sectores? Mi Sofía, ¿me podría responder primero? Claro, el objetivo de del juego libre en sectores es básicamente importante porque nos permite identificar cómo el niño va desarrollándose más en la parte vivida. El juego de sectores nos ayuda a que el niño ya no viva de una ilusión o de una imaginación, sino que vaya a lo concreto, a lo real, a lo que de hecho va a vivir a un tiempo, a un futuro. Es básicamente eso y desarrolla muchas habilidades, ¿no? Desarrolla el lenguaje, la comunicación efectiva, básicamente todo, como les digo, en el área de lógico-matemático, cada área las puede desarrollar mediante el juego y, de hecho, en el juego de sectores, como les decía, es básicamente la representación de lo vivido, ¿no? Sí, en realidad el objetivo primordial de la educación inicial es lograr aprendizajes, ¿no? Aprendizajes y que los niños logren desenvolverse. Para esto tenemos que propiciar espacios en nuestras aulas que tengan estos juegos en sectores con diferentes juegos, como dice mi Sofi. ¿Por qué? Porque los niños allí interactúan de manera natural, de lo que viven al día a día, de lo que pasa en casa, desde cómo mamá cocina, qué pasa cuando mamá va al doctor, qué pasa cuando mamá va a la escuela y conversa con la profesora. A partir de todas esas pequeñas experiencias que tienen los niños, nosotras como maestras en el aula sacamos, ¿no?, el interés y sus ideas y promovemos su autonomía en ellos mismos. Muchísimas gracias, Miss Sophie, Miss Pamela. Ahora la siguiente compañera en hacer sus preguntas es Shandai. O Annie, perdón. Exacto, Doris. Bueno, muchísimas gracias. Y yo empezaré con la segunda ronda de preguntas. La primera pregunta, ya entendiendo un poco más acerca del juego libre y la importancia y su objetivo. La siguiente pregunta sería, ¿qué aprenden los niños y niñas a través del juego libre por sectores? Como le mencionaba anteriormente, ¿no? En el juego en sectores, los niños aprenden la parte vivida, la parte concreta de lo que es básicamente la vida, por así decirlo. Ellos aprenden, por ejemplo, ¿no?, en el juego del hospital. Por ejemplo, yo tenía uno de los jardines, teníamos el sector del hospital y el niño iba y jugaba y aprendía, ¿no? Aprendía la labor del doctor, ¿no? Aprendía la labor del doctor y aprendía también a relacionarse con los compañeros. De hecho, tenía un niño, yo me acuerdo que tenía autismo, pero era una estrella en el juego de sectores. Le encantaba compartir, le encantaba relacionarse con los niños, cultivaba muchas habilidades, como nos dice acá, ¿no? Pame, tú. Sí, en realidad lo que dice Sofía es muy importante. Cultivas habilidades, ¿no? Esto de los juegos en sectores se da a diario en el aula. Bueno, depende de cómo ustedes como maestras lo planteen, pero lo que tratamos es de cultivar habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Más allá de habilidades cognitivas, porque no le vas a enseñar en sí al niño, ¿no? Este es un círculo, mira un círculo, círculo, no. Le vas a ir y le vas a decir, por ejemplo, que cultive sus habilidades socioemocionales, ¿no? Al tener tantos juguetes allí regados en el salón, el niño, sus ojitos se desorbitan y dicen, yo quiero todo. Ah, ya, pero allí estamos nosotras las maestras para ponerles una guía, para decirles, tú quieres sacar todo, perfecto, vamos a tener una asamblea, conversamos, vemos a cuáles son las pautas que tú debes respetar y vamos al juego en sectores, ¿no? Entonces allí los niños aprenden a compartir, hay peleas, sí hay peleas, profe, allí se puede enseñar el cuadrado, el círculo, el triángulo, claro que sí, va a depender mucho del juego que el niño haya elegido, ¿no? Porque en el juego tenemos juegos pasivos y juegos activos. Entonces, eso también va a depender mucho de la personalidad del niño, porque él va a elegir lo que le vaya a gustar, no va a irse a lo que primero le llamen los ojitos, ¿no? El sector que esté más ambientado, ¡pum!, allí se va a ir y va a empezar a sacar las cositas. Eso es lo que se quiere lograr, cultivar habilidades, ¿no? Muchísimas gracias a ambas docentes. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué nos dice el Ministerio de Educación sobre el juego libre en sectores? Hay diversos puntos, creo. Pame, tú comienzas. Ya.
Lo que está escrito en Minedu a veces es un poco alejado de la realidad, ¿no? Pero allí tenemos algunas bases que nos pone el currículum, ¿no? O también nuestros programas curriculares a nivel inicial. Primero nos dice que es una actividad espontánea y personal, ¿ya? Que nace del interior del niño y que nosotros no podemos interrumpir o de repente guiar o mal direccionar estos juegos. Solamente somos una guía, somos veedores, observadores, ¿ya? Luego también nos dice que el juego es de naturaleza natural, no literal, sino el juego es basado en las experiencias que tiene el niño, tal y como es él, ¿no? Tal y como es él. Esto tiene un efecto positivo, ¿ya? Siempre que acompaña al niño, pues para el niño el juego es placentero y gozoso. Hay estudios que demuestran que mientras que el niño juega, la plasticidad del cerebro o la conexión del cerebro neuronal es mucho más intensa que cuando el niño está haciendo planas, ¿sí? Entonces, esto va de la mano con lo que nos dice Minedu, ¿no? Que el juego es la base natural del niño. Así es. Bueno, el Minedu también nos dice, ¿no? Que el juego es flexible, que el niño ni el observador saben cómo se va a desenvolver, ¿no? Es una película de suspenso, es básicamente como que no está predicho, ¿no? No está predicho qué va a hacer, sino él explora. Mediante el juego el niño va a explorar cómo utilizar. A veces las maestras, creo que le damos un juego y le decimos, ¿no? Oye, juega así, ¿no? Hay algunas maestras que hacen eso. Y básicamente no, porque el niño no va a hacer eso. Él busca formas de explorar. Cada una, para él es diferente su forma de aprendizaje mediante el juego que tenga, ¿no? El proceso y la meta es su esencia, ¿no? Siempre tenemos que tener un objetivo. El juego es libre, sí, pero para las maestras también tiene que haber una meta, ¿no? Un punto ahí. Se tiene que disfrutar, mira, que nos dice que él disfrute el viaje, en el desarrollo, el desarrollo mismo de cada parte del juego. En ese sentido, el juego es siempre aquí y ahora, ¿no? Básicamente, en el juego se vive, es el momento para él, es el momento propicio para su aprendizaje. Muchísimas gracias. Y bueno, por mi última pregunta, ya teniendo idea acerca de todo el juego libre, nos gustaría que nos expliquen acerca de los momentos metodológicos que tiene el juego libre. Y hay una pregunta adicional, una pregunta plus, según su experiencia en toda esta etapa de ustedes laborando como docentes, ¿es posible cambiar el orden según la sesión desarrollada? Ya. Primero sabemos que esto del juego en sectores es un proceso de aprendizaje, entonces tiene momentos que respetar. Vayamos primero por los momentos que debe tener un juego de sectores. Está la planificación, que es el momento de la asamblea, ¿no? Donde las maestras tomamos unos minutos para poder llevar a cabo acuerdos con los niños, ¿no? Para colocar normas. Por ejemplo, precisamos el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a jugar? Sabemos que ellos no conocen la hora, los minutos todavía, y ellos no se van a orientar, ¿no? Porque les digamos, vamos a jugar 30 minutos, ellos van a contar 30 minutos y van a estar satisfechos. No, podemos usar una hora relativa, ¿no? Hasta que toque el timbre, jugamos, y luego guardamos los juguetes. Listo. Y eso con acuerdo de ellos. Lo que también es ideal en ese momento de la planificación es que ellos mismos te propongan. Es que ellos mismos te digan, por ejemplo, tú puedes decir, ¿y qué pasa si Pepito y Anita se pelean? Ah, no, ellos no pueden pelear porque no se puede pegar. Ah, ya, entonces suspendemos el juego si alguien pelea. Listo, ellos mismos proponen lo que vayamos a realizar, ¿ya? Luego tenemos la organización. Sabemos que en nuestra aula no tenemos un solo juego de sectores, tampoco podemos ofrecerles a los niños una sola cosa, porque, por ejemplo, no a todos les va a gustar cocinar. Van a haber niños que se van a quedar fuera del juego y van a decir, no, yo no quiero, a mí no me gusta. Entonces tenemos que tener algo variado. Lo que yo sugeriría son 4 sectores en el aula, que estén bien ambientados al tamaño del niño, porque eso también viene en la organización, donde ellos puedan tener sus juguetes y ellos puedan estar ubicados de manera de que no puedan hacerse daño tampoco, ¿no? El espacio no tiene que ser muy reducido. Luego tenemos la ejecución, ya es la parte del desarrollo, ¿no? Cuando los niños comienzan toda la historia, ellos solitos empiezan a jugar, desarrollan sus ideas. Hay que recordar una cosa muy importante, ¿no? Por el hecho de que los niños de repente estén jugando en el salón, puede haber desorden. No, las maestras siempre tenemos que fomentar el orden, porque tener un juego en sectores desordenado nos puede ocasionar a nosotras mismas accidentes.
Y esto es muy común en inicial, donde, y Sofía no me va a dejar mentir, en el momento en el que más pasan accidentes son el momento del receso y de los juegos en sectores. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los niños no tienen definida su corporeidad. ¿Sí? Él puede acercar los juguetes, sí, puede acercar todos los juguetes, no por eso la maestra va a ir, ¡ay! ¿Qué has hecho? No, no, con calma y paciencia recogeremos los juguetes, sí, porque tengamos en cuenta, ¿no? Yo siempre he dicho esto, que para nosotras poder educar a niños pequeños, a niños de inicial, tenemos que conocer su esencia. Cada niño en cada nivel, cuando ustedes toquen aula se van a dar cuenta, los de 3 años son muy diferentes a los de 4, los de 4 son muy diferentes a los de 5, ¿verdad, Sofía? Así es, cada niño tiene su etapa y su proceso a seguir. No podemos mezclar, ¿no? Hay veces que hay aulas que mezclan 3, 4 y 5, ¿no? Que son por necesidad, pero básicamente no debería ser así. ¿Por qué? Porque cada niño tiene su proceso, tiene competencias que cumplir. Bueno, estábamos en la organización, el desarrollo. Básicamente todo esto se trabaja en la parte de la asamblea para que tengamos una sesión, un buen juego de sectores con los niños. Se trabaja en la asamblea, ¿no? Ahí se pone todas las reglas, para nosotros las reglas, ¿no? Para ellos los acuerdos que puedan tener y que ellos lo van a dar, ¿no? Después de eso sigue el orden, ¿no? El orden en el que, como decía, Miss Pamela, se establece un horario para el niño, para que juegue, y también se anticipa el cierre, ¿no? La hora de que ya terminamos el juego y lo haces mediante estrategias. Bueno, mi estrategia es que bueno, con los niños con los que he estado, es que 10 minutos antes para que ya ellos vayan guardando y tampoco que ni bien se ha cumplido la hora, como que, ¡ay, como loca! Y empezamos a guardar todos los juguetes, no, entonces yo me pongo a cantar, ¿no? Entonces me pongo a cantar y ellos ya saben la canción, a guardar las cositas en su lugar. Entonces los niños ya con la canción ya saben que ellos tienen que empezar a guardar y ya están anticipándose a que ya va a terminar el juego, entonces que ya se va a acabar. Después de esto, después de haber guardado todos los juguetes, nos sentamos, porque no es que guardes los juguetes y me voy a correr y terminó, se acabó y corro, no. Entonces terminamos de guardar los juguetes, nos sentamos, empezamos a socializar, empezamos a hablar qué les pareció, si les gustó los juegos, cuáles juegos les gustaron. Entonces es una parte del aprendizaje para nosotras, ¿no? Porque recordemos que en este momento en el juego de sectores, nosotras solo somos observadoras, mediadoras, ¿no? No somos partícipes del juego, o sea, vamos a ser partícipes en sí, observando, pero no metiéndonos dentro del juego, no diciendo, oye, tal vez puedes jugar así, oye, tal vez no. Entonces ellos exploran. Y la representación, ¿no? La representación en la que le permite a cada niño de forma individual que lo represente, ¿no? Ya después de haber jugado, después de haber explorado, entonces ya vamos al momento de aprendizaje. ¿Cómo es que nosotros podemos representar eso que hemos vivido, ¿no? Mediante pintura, la plastilina, tantos materiales que tenemos. Y así tenemos pues una sesión de juego en sectores magnífica. Sí, propiciosa. Y para responder a tu pregunta, ¿no? Que si esto se debe de seguir así de manera ordenada y tajante, no. Recordemos que estamos trabajando con niños pequeños y cualquier cosa puede suceder, ¿ya? Ponte en el caso de repente que tú hayas llegado con tu sesión armada, linda, ya está todo armado, mi material. Llegas al salón, tú vas a dictar el cuadrado, pongámoslo así entre comillas, y encuentras un ratón por allí. Todos los niños van a estar pensando en el ratón. Y por más que tú les metas cuadrado, ellos no van a entender que es un cuadrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar la sesión. Esto también sucede en el juego de sectores. Puede ser que tú hayas tenido una asamblea genial, espectacular. Ellos agarran, proponen sus normas, todo se lleva con orden, pero en el momento del juego, ¡pum!, se da una pelea, ¿no? Entonces, allí habrá que entrar nosotras como guías a tallar, ¿no? Decir, a ver, ¿qué sucedió con Pepito? ¿Qué sucedió con Anita? Y los amiguitos van a empezar a comentar, los amiguitos van a empezar a decir, no, eso no estuvo bien, o eso sí estuvo bien, ¿no? Entonces allí nosotros ese momento tenemos que enriquecer y sacar lo más que se pueda, ¿sí? Así es, Pame, creo que ahí actuamos como mediadoras y tenemos que también tener estrategia, ¿no? No es que voy y la maestra dice, bueno, no ser generales, decimos, no, tengo que hacer esta sesión y punto, me tiene que salir, no.
Entonces, bueno, si quieres dar la sesión, tienes que ser, pues, tienes que tener estrategia para meter, no sé, el cuadrado por algún lado, ¿no? Entonces, dentro del cuento de ratón, que el ratón apareció, metes el cuadrado, igual en el juego. O sea, yo creo que eso es parte de la estrategia de la maestra y cómo ella, porque cómo ella va a dirigir el aula dentro de, porque básicamente son los niños con los que ella va a trabajar, ¿no? Muchísimas gracias y me quedo con sus respuestas muy constructivas. Las siguientes preguntas, Boris. Vamos a correr. Las siguientes preguntas están a cargo de Shandai. Bueno, todo muy buenas noches. Hola, Miss Pamela y hola, Miss Sophie. Mi primera pregunta es, ¿qué rol cumplen los docentes en el juego libre en sectores? Como dijimos anteriormente, nosotros somos veedores, observadores. No podemos interrumpir el momento del juego, pero tampoco podemos dejar que el niño haga lo que quiere, sino tenemos que orientarlos. ¿Cómo? ¿Diciéndole que va a jugar? No. Lo importante es que esto se deje al azar, al pensamiento del niño. Quizá él ha venido con la idea de que, no sé, mamá lo ha llevado a la posta médica y el doctor le ha hecho su rutina, ¿no? Su rutina de su chequeo. Entonces él va a venir y va a proponer a los amigos. Eso es lo que se quiere lograr, que el niño proponga, no la maestra, sino el niño. Es por ello que yo siempre digo que nosotras las maestras somos una guía, somos un acompañante. No somos las culpables de nada si vaya a suceder en el salón, pero somos una guía, somos como una pauta, como un hito que les ponemos a los niños, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan conducirse de manera adecuada durante este tiempo que tenemos en el juego. Sabemos que este juego no es toda la mañana, es un tiempo, es un periodo no prolongado, ¿no? ¿Verdad, Sofía? Así es, Pame. Creo que esto depende, como les dije, de la estrategia de la maestra. Tiene que tener el horario establecido, las reglas también establecidas, no solo dentro del juego en sectores, porque no solo se comienza ahí, sino desde el salón, desde el aula, desde el primer día que tú entras, tú como maestra vas a demostrar cuáles son tus reglas dentro del salón. Entonces el niño ya va a saber cómo comportarse dentro del juego libre y creo que eso ya no va a ser necesario. Solo vamos a ser mediadoras, las personas que vamos a observar y cuando se presente un conflicto en la sesión, pues nosotros vamos a tener que acudir de manera estratégica. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo observamos activamente el desarrollo del juego? La observación es un proceso muy complejo, en realidad. Hasta para la tesis ustedes van a realizar observación en el proceso, en el tema que vayan a elegir. Pero como propuesta pedagógica, yo podría decir que es posible o es mejor observar a los niños desde lejos, tratar de no involucrarte mucho en el juego porque ellos, al ser tú su maestra, son muy cariñosos, son muy amenos, vienen y los que están cocinando te dicen, Miss Pamela, ven, come la comidita que te he preparado. Entonces lo único que tú tienes que hacer, por ejemplo, ¿no? Lo que yo hago es agarrar, tomar asiento y empezar a comer. ¿No? Empezar a comer y ya no los distraigo más porque yo sé que ellos se van a distraer conmigo y llega otro amigo y empieza allí a hablar, a conversar. Puede haber que haya niños también que elijan lo que es el sector pasivo. Yo considero que en el sector pasivo, como son por ejemplo en la parte del contacuentos, allí tú te puedes involucrar un poquito, ¿no? Diciéndole, a ver, ¿y qué imagen es esta? ¿No? Porque no todos los niños se van a meter a cocina, al hospital, a la peluquería, no, a la tiendita, no. Algunos se van a ir a los libros, se van a ir a los bloques lógicos, se van a ir a las fichitas pequeñas, ¿no? Que colocamos, a la tijera. Entonces, lo mejor es ser guía, ser observador y tratar de no involucrarte con la actividad que el niño está realizando, que el niño está proponiendo. Así es, Pame, creo que básicamente la maestra está ahí parada, el niño sabe de su presencia, sabe la presencia de la maestra, pero la maestra no actúa. Solo cuando el niño, como dice Pame, ¿no? Acude a ti. Te dice, maestra, toma esto, maestra, ¿qué puedo hacer? Entonces tú le puedes dar una idea y ya él va a ir a explorar. Ya la siguiente pregunta es, ¿cómo registramos la actividad del juego libre en sectores? Lo que yo recomiendo es una ficha de observación. Sofía, ¿tú con qué trabajas? Yo recomiendo la ficha de observación. Yo trabajo con el cuaderno de campo. También. Y también con la ficha de observación, con el cuaderno de campo, ¿no? Que me sirve. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba realizando las prácticas, tenía un cuadernito y en cada hojita
ponía el nombre de la niña o el niño con el que estaba. Entonces, cuando íbamos al juego sectores o veía algo importante del niño, algún progreso del niño, entonces yo lo anotaba en el cuadernito, ¿no? Anotaba, por ejemplo, Juanita pudo socializar, ¿no? La niña, por ejemplo, la que no hablaba con nadie. Juanita pudo socializar en el juego de sectores. Entonces, para nosotros es un progreso porque la niña ha demostrado un avance en su aprendizaje. Sí, yo también recomiendo una ficha de observación o un cuaderno de campo. ¿Por qué? Porque al ser el juego espontáneo, este tipo de, por así decirlo, de calificación o de evaluación o recojo de lo que tú quieras saber de tus niños, te permite anotar con mayor extensión, ¿no? O mayor crítica lo que tú vayas a hacer con tu niño. En cambio, una lista de cotejos te limita a decir si lo hizo, no lo hizo, si lo hizo, no lo hizo. Entonces, eso casi como que no te conviene en este tema del juego de sectores. Bueno, muchas gracias. Gracias, mi Sofi, Miss Pamela. En esta oportunidad, la compañera Lilibet va a estar a cargo de las preguntas. Bueno, la siguiente pregunta es, desde vuestra experiencia como docentes, ¿cómo logramos tener una posición no directiva? Ya, bueno, creo que en este sentido, ¿no? Cómo logramos tener una posición no directiva es lo que estábamos hablando anteriormente, que básicamente nosotros no vamos a dirigir la actividad, no somos actores, no somos los protagonistas de este juego, básicamente, ¿no? En esta actuación, los protagonistas son los niños. Ellos son quienes tienen que desarrollar el tema a trabajar, ¿no? Entre ellos se van a organizar, ya quién es el enfermo, quién es el doctor, dejar a ellos que hagan este proceso, porque ellos son pequeños, de repente para nosotras no, ay no, mejor yo los organizo, les digo quién va a ser el doctor, quién va a ser el enfermo, no, lo mejor es dejar que ellos solitos exploten sus habilidades, ¿no? Y también allí se hace un gran, bueno, al menos yo aprovecho para hacer un gran recojo de saberes previos. Allí nosotros nos podemos dar cuenta allá qué niño ha visitado al doctor, qué niño nunca ha ido al doctor, porque se van a chocar con niños así, y hasta van a quedar sorprendidas y van a decir, uy, ¿y él no conoce al doctor? ¿No conoces al doctor? No, entonces de repente puede ser primera vez que lo está conociendo en tu aula, en tu juego de sector, ¿no? Entonces, eso sería, nosotros no debemos de manipular las acciones de los niños o tratar de que ellos jueguen de repente, ¿no? ¿Saben qué? Miss Pamela jugaba así cuando era chiquitita y ustedes tienen que jugar así. No, eso no funciona aquí. Dejar que sean espontáneos. Así es. Sin embargo, tenemos que ser observadoras activas. Es básicamente eso. Porque allá es, no, una cosa es no meterse dentro del juego del niño y pensar, ah, ya, les voy a dejar que jueguen libres. Ya, me voy a un ladito, agarro mi celular y estoy ahí. Y en eso de que estás distraído, uy, uno y el otro se chocó, que hubo una pelea y te ganas una sin querer. Entonces somos observadoras activas. No nos metemos en el juego del niño, pero sí estamos con ojos de águila. Ok, continuando con la pregunta, ¿cómo podríamos mejorar el uso de los sectores? El juego de sectores es un área que a muchas maestras nos falta potenciar. Asimismo, estos juegos de sectores, yo veo al menos que hay maestras que no colocan de repente los juegos a nivel de los niños, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que potenciar o que hay que reformular entre las maestras inicial, ¿no? Muchas nos hemos acostumbrado a colocar las cosas arriba y eso ya no es así, ya no se da de esa manera. Tampoco se trata de tener todo pegado, todo lleno de cosas y carteles donde al niño los ojos se le desorbitan y ya no puede más, no. Se trata de hacer un espacio que sea cálido, cómodo para el niño y pertinente sobre todo. Por ejemplo, para lo que es el sector de contacuentos, tú tienes que tener mucho criterio para poder colocar los libros de manera que estén al alcance de los niños. Todos los juguetes, todos los juegos tienen que estar al alcance de los niños. ¿Cómo más podemos potenciar esta parte del juego de sectores? Es innovando. Hay muchas instituciones educativas del inicial que se limitan a colocar la cocina, el doctor, la peluquería, pero podemos innovar con otras cosas, como por ejemplo el carpintero, el taxista, ¿sí? Entonces, el veterinario, a ver cómo los niños reaccionan a estas situaciones diferentes. Sofi no me dejará mentir, cuando nosotras estuvimos haciendo las prácticas, llevamos por primera vez lo que era el sector de tópico, ¿no? A una institución educativa donde no había tópico, nunca se había trabajado lo que eran los juegos en sectores, y en realidad
todos quedaron fascinados porque era un sector que tenía hasta de inyecciones, porque se le coloca, ¿no? Los envases, donde los niños pueden sacar, manipular. En ese mete saca ya están trabajando ya lo que es ojo humano. ¿Ve? Entonces hay muchas cosas que explotar en los niños desde esta perspectiva del juego. Así es, podemos mejorar el uso de sectores de diversas maneras. Esa estrategia de la maestra. Claro que hay maestras también que dicen, no, ay, no, van a malograr mis materiales. Básicamente lo que pasa. O sea, eso no es cosa del otro mundo. Maestras que se preocupan y dicen, ay, no, pero que me van a descontar, que si pasa esto, que si... Como les dije, una maestra tiene que ser creativa, tiene que ser estratégica, ¿no? Tal vez van a usar esos materiales, entonces yo me las ingenio y digo, oye, puedo hacerla, puedo hacer yo este material, puedo conseguir materiales para hacer un sector de botica, un sector, y crear, imaginar. La maestra tiene que imaginar para que los niños también puedan jugar, organizar, ser organizados, no podemos meter mucho. Cuando tú metes muchas imágenes, muchos jueguitos, que a veces las maestras eso, ¿no? Que quieren poner color por todo el salón y parece ya un salón de payasito. No, el salón no puede estar así, porque el niño se distrae. Básicamente el salón, para mí, el perfecto, es el que está así en blanco. Y yo como lo lleno, yo lleno con las actividades de los niños, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a trabajar el patito, y el patito es el color amarillo, ¿no? O el pollito, el color amarillo. Entonces hacemos unos papelotes y ahí pegamos dentro del pollito papel crepé amarillo. Y cuando ya está todo terminado lo pegamos y ya está llenándose nuestro espacio y va cambiando, va cambiando. Igual en el juego de sectores no podemos aumentar y poner mucho y el niño está ahí, su mente ya divaga porque ya no se está concentrando, sino que mira para aquí, mira para allá y ya no hay orden para él. Bueno, como siguiente pregunta, quisiera saber para ustedes, en su criterio así personal, ¿cuáles son los sectores que no deben de faltar y por qué no? Porque ¿cuál es la importancia de estos sectores? Los sectores tradicionales que nosotros tenemos son pues la cocina, la peluquería, que está muy de moda también. Tenemos el sector del lógico-matemático, el contacuentos, ¿no? Va a depender mucho de la institución educativa donde ustedes vayan a laborar, porque hay instituciones tanto privadas como nacionales que te ofrecen diversos formatos del juego en sectores. Las instituciones nacionales siempre van a ir pegadas a la letra, lo que te dice el currículum nacional, lo que tú tienes que seguir, pero las instituciones privadas le dan como que otro aire, como que otra fórmula, ¿no? Hay muchas instituciones privadas que hacen iniciación a la lectoescritura a partir de los 5 años, entonces le ponen mayor énfasis a su sector de cuentos, le ponen mayor énfasis a su sector de, por ejemplo, yo llegué a ver, por ejemplo, el sector de la profesora, ¿ya? Donde era un espacio donde al niño se le ponía su pupitre y el niño era el profesor o la profesora, ¿no? Entonces, esto para mí fue enriquecedor. ¿Por qué? Porque allí puedes ver inclusive cómo la profesora conduce su salón. Los niños te imitan, los niños hacen lo mismo que tú. Entonces, aprovechar eso, ¿no? Esto va a estar orientado de acuerdo a la institución en las que ustedes vayan a laborar o vayan a realizar la práctica. Y asimismo, los más comunes son cocina, peluquería, hospital, ¿no? Falta innovar con muchas ideas de repente que uno tiene, como dice Sofía, hay muchos limitantes como son los materiales, pero cuando tú haces el uso de material reciclaje o material en reuso y tú conversas con tu salón de papás y tú les propones, miren, saben que primero explicarles a los papás que el juego es importante. Porque un papá de inicial a veces piensa que porque el niño está yendo al colegio ya tiene que aprender todo hasta contar hasta 20 y ya saber las letras. No, no es así, no es así. Lo que se hace en inicial es explotar su corporeidad, explotar sus habilidades socioemocionales. No les enseñamos a leer, no les enseñamos a escribir, no les enseñamos a contar, les enseñamos a cómo conducirse en la primaria. Tengan por seguro ustedes, chicas, que un niño que ha estado en inicial, bien alimentado socioemocionalmente, bien fortificado, con la seguridad que le han dado los papás en casa, más la seguridad que le brinda la maestra en el salón de clases, ese niño se va a ir potencialmente activado para primaria y no va a tener ningún problema en lo que es el tema de lectura, que es donde siempre los niños patalean. ¿Por qué? Porque hay una brecha en la educación, hay algo que no nos une a inicial y a primaria, estamos rotos por allí. Es así como nosotras lo decimos, estamos partidos. Si de repente hubiera ese enlace allí,
Nuestros niños pasan y no hay ninguna dificultad en primer grado, en segundo grado. Entonces, tengamos en cuenta nosotras, que somos maestras de educación inicial, potencializar estas habilidades en los niños. Desde cómo conversamos hasta cómo nos comportamos, cómo nos sentamos. Eso es lo que nosotras enseñamos. Así es, ese es el problema, ¿no? Entre la educación inicial y la primaria. Hay una brecha, creo que es el problema del Perú. ¿No crees, Romeo? Bueno, en los sectores que no deben faltar, en mi opinión, son los básicos, los vivenciales, ¿no? La cocinita, ¿por qué? Porque al niño ¿por qué es tradicional esta, no? Porque mediante este sector, el niño puede aprender a relacionarse, a cumplir obligaciones, los deberes que hay en la casa, compartirlos, ¿no? El niño y la niña. Entonces ya estamos trabajando ahí, ¿no? Una competencia. Y también las competencias socioemocionales, las competencias cognitivas mediante los juegos de lectura, de lectura y de escritura. Bueno, mediante les damos papelitos, ¿no? En el jardín donde estaba en el Garabato, me acuerdo. Ahí poníamos diversos sectores, pero estos eran de aprendizajes y eran, ¿no? El centro de recorte y los niños ahí iban y sus revistas las recortaban, el centro de lectura, de pintado, de gusanitos, ¿no? Y hay diferentes formas de trabajar, ¿no? Eso ya depende de la maestra. Ujú. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, para la última tanda de preguntas yo voy a estar encargado. En este caso vamos a profundizar un poco de lo que es el juego en sectores. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo es que ayuda el juego simbólico en el desarrollo del niño? Esto tiene que ser un desarrollo integral, ¿ya? Si queremos saber cómo ayuda el juego en sectores a los niños, debe ser enriquecedor e integral, ¿ya? Nosotras las maestras podemos dividirlos, al menos cuando yo trabajo juego en sectores, lo que quiero explotar son habilidades sociocomunicativas, ¿ya? Porque va a depender del grado, del nivel en el que estés, ¿no? Por ejemplo, a los niños de 3 años, yo les propicio más a hablar, a comunicarse, porque los niños de 3 años cuando llegan al salón de clases no hablan, y si hablan es muy poco, y los que te hablan te balbucean. Entonces ellos necesitan enriquecer el lenguaje en 3 años. Niños de 4 años ya también abunda lo que es el egocentrismo. Ellos quieren todo para mí, mi juguete mío, yo no te presto, no te doy, no quiero. Entonces que hay que allí fortalecer ya también son las habilidades interpersonales, ¿no? Con los amiguitos, que él pueda compartir, a ver, ¿por qué no le quieres prestar? Mira, y si tú le das esto y él te da esto a ti, hay que negociar, siempre hay que llegar a esa negociación con los niños, nunca la fuerza, nunca decirle, no, trae para acá, préstale a él, es su turno y ya, si te quedas llorando, te quedaste llorando. No, no hay que actuar así, por eso digo que hay que conocer mucho a los niños, sobre todo en la edad que vayamos nosotras a hacer la práctica o que vayamos a trabajar. Con niños ya de 5 años la situación es un poquito más sencilla porque ya llegan hablando, ya se comunican muy bien y el juego es mucho más enriquecedor y es mucho más integral, ¿sí? Entonces hasta ellos ya vienen y te preparan un platillo especial, ¿no? Por decir, mira, te he preparado un pescado frito. ¿Y qué tiene el pescado frito? Tiene pescadito, tiene papita, ensalada. Allí el niño ya está fortaleciendo diferentes habilidades cognitivas. Eso en cada sector, eso va a variar en comida, va a variar en lógico-matemático, en el contacuentos, en el uso de títeres, entonces va a ser muy diferente y muy variado. Así es, creo que depende de la metodología de la maestra y qué objetivo es el que ella quiere dentro de su salón. No, eso va a depender ya de la maestra, va a observar el problema, porque cuando uno entra al salón de clases y se encuentra con unos niños que tal vez tienen problemas socioemocionales, entonces ¿a qué me voy? A trabajar básicamente eso. Veo que otro en mi salón, ¿no? El de 3 años, como decía Pame, está fallando, le falta el lenguaje, no, porque es básicamente por ahí por donde comienzan los niños, entonces vamos a trabajar esa parte y lo podemos hacer dentro del juego de sectores. Y también trabajamos las inteligencias múltiples, diversidad para trabajar dentro del juego simbólico y nos aporta mucho en el desarrollo del niño. Muchas gracias por su respuesta. Mi segunda pregunta vendría a ser un poco más desde vuestra experiencia. ¿Cómo es que ustedes actúan en el caso de que la cantidad de niños excede en un determinado sector? ¿Cuál es vuestro accionar? Bueno,
Creo Eh, que... a ver, Esto a veces sucede en instituciones nacionales. Las instituciones privadas se cuidan un poco más de este tema porque los papás pagan una mensualidad, entonces hay que respetar el espacio de cada niño. Pero a veces esto se extralimita con niños que de repente ellos utilizan todo el juego en sectores o nuestra aula es muy pequeña, es reducida. Va a depender del ingenio de la maestra, ¿no? En mi caso, yo lo que haría es utilizar el patio porque no quisiera dejar a nadie fuera del juego, porque tampoco es bonito decir ya 15 se van al patio a jugar y 15 se quedan adentro del juego de sectores, van a reclamar, van a decir ¿por qué yo? ¿Y por qué tú no? ¿Y por qué él sí? Y entonces allí se genera conflicto, lo que no queremos es que haya conflicto. Lo mejor va a ser llevarlo de manera pertinente, ¿no? Y nosotras al iniciar el año escolar debemos plantearnos estos temas, a ver qué cantidad de estudiantes estoy teniendo y qué va a pasar cuando yo haga uso de mi juego en sectores. Cómo los voy a meter a 30 alumnos en un salón tan pequeño, entonces eso va a depender de nuestra creatividad y, como dice Sofía, de recursearnos material reciclable, ¿no? prevenir antes que lamentar. Es básicamente lo que tenemos que hacer, pero en el caso de que pase, porque pasan, hay problemas, no se puede negar que no voy a prevenir y no, nunca me va a pasar esto, pasa. Porque hay un niño que quiere jugar el mismo juego que el otro, pero el otro juego ya está lleno, entonces ¿yo qué hago? ¿No? En lo personal, cuando veía que había este conflicto, porque muchas niñas, por ejemplo, teníamos un área, en una institución tenía un sector, era el sector de teatro, y dentro de este sector había muchos trajes, o sea, habían trajes de diversos, y había un traje de una princesa, y todas las niñas querían ir y se armó un caos, ahí pues todas jaloneando el vestido, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces como maestra, no? Entonces, yo, bueno, en lo personal, yo llamaba a las niñas con las que tenía, venga chicas, vamos a conversar, ¿no? Las llamaba, porque tenía niñas de 5 años, me acuerdo, ellas eran de 5 años, y las de 5 años ya comprenden, ¿no? Ya. Con las de 3 años igual, trataba de separarlas, hablar, conversar con ellas, dialogar. Yo sí, tienes que dialogar y ponerte para dialogar con el niño, no es que yo me pare y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Porque no, el niño no te va a entender, tienes que ponerte al nivel de la niña, del niño. O sea, en cosas tan pequeñas es importante tener esto presente. Entonces yo me arrodillaba para llegar al tamaño de ellas y a conversar, ¿no? Y les explicaba, les decía, ¿por qué pasó esto? ¿Qué creen que podemos hacer? Y ellas me decían, ¿no? Me proponían, me decían, no, mi Sofi, tal vez podemos, pues lo puede usar ella unos minutos, luego la usa la otra compañera y así nos pasábamos pues, todo el juego de sectores con algunas, ¿no? Pero habían algunas que no querían esperar y ¿qué hacían? Se iban y buscaban otro vestido y decían, ah, ya que me interesa, ya no me gusta porque todas la usan. Entonces hay estrategias, ¿no? Creo que es conversar, dialogar con el niño, siempre hablarle, no gritar, no ponerme nerviosa. Esto es lo que pasa, porque les cuento que yo las primeras veces que entré como practicante, la verdad que me ponía nerviosa, porque yo decía, ¿y acaso me van a matar? Y va a haber un caos y te pones a pensar en todo lo que va a pasar y que los papás van a llegar, porque hay papás conflictivos y es muy difícil esto, trabajar con... Creo que lo más difícil de la educación es trabajar con los padres, es lo más difícil. Entonces, tú tienes que tener estrategia y saber cómo tratar con los niños, hablar, dialogar, para que ellos también, entonces, para la próxima, cuando entramos de nuevo al juego en sectores, ellos ya sabían que si había algún problema, nos pasábamos conversando toda la hora de juego sectores y no les alcanzaba para jugar, entonces ya no hacían eso. Y me acuerdo que ellas hablaban y decían, ya mira, tú usas 5 minutos, luego yo uso y hablaban, ¿no? Y decía, ya mira, voy a dar una vuelta por otro sector y de ahí me prestas. Entonces ven cómo ellos ya tenían la forma de conversar, de interactuar, de calmar las cosas. Básicamente un problema real, ¿no? ¿Qué va a pasar siempre? Bueno, y mi última pregunta también viene así desde vuestra experiencia. ¿Cómo es que intervienen si en algún momento del juego en sectores pasa, ¿no? Algo más que una discusión, sino muchas veces se van a las manos los niños? ¿Cuál es vuestro accionar en ese caso? Bueno, frente a esa pregunta hay que tener mucha muñeca como maestras. Al menos si estamos educando a un grupo de niños puro varoncitos, yo te comentaré que yo he estado trabajando con puro varoncitos y los varoncitos de por sí son más belicosos, ellos siempre tienen la tendencia a la lucha y de por allí, ¡pum!, se sale un puñete, se sale un patadón y lo primero que nosotras debemos hacer es guardar la calma. Siempre frente a una actitud negativa de un niño no hay por qué alarmarse o gritar y decir, ¡guau! ¿Qué está pasando? No, asustamos peor a los niños
los ponemos más predispuestos a la agresión con el grito, porque sabemos que el grito bloquea los cerebros de los niños, es automático el bloque que aparece. Entonces, lo mejor es reaccionar de manera calmada, ¿no? Si no hay sangre, tranquilos, pero a veces sucede, ¿no? No me va a dejar mentir, en el recreo, en todos los sectores es donde más suceden estos accidentes. Y como dicen, a veces es un poco difícil, complicado lidiar con el papá, porque hay muchos padres de familia que los envían por primera vez al primer hijito que tienen, entonces como que no lo toques, no lo mires, ni me lo arañes, porque yo sí me quejo. Entonces hay que tener mucho cuidado de ese lado. Yo como maestra lo que hago es siempre desde el inicio recalcar que estos actos en mi salón son sancionados. Sancionados como, profe, con castigo, me voy al rincón del silencio, ¿qué hago? No, simplemente explicarles, ¿no?, que todos somos iguales, que nadie puede golpear al otro porque sí, no. Eso dejarles claro, mucho menos podemos agredir de repente a un niño más pequeño que nosotros, porque a mí me ha llegado a suceder, ¿no? En el receso salían 5, 4 y 3 años, y los de 5 años encima de los de 3 años, y no importaba. Entonces, ¿yo qué hacía? Bordeas al niño de 3 años, le ayudas a levantarse porque él es de 3 años y todavía no puede, y lo dejas quietito, a salvo, en un lugar donde puede estar tranquilo, ¿no? Por eso les digo, va a depender de la institución donde ustedes estén laborando. El nivel social de los papás también influye en las conductas que tus niños vayan a tener en tu salón, y trabajar muchos valores para que estas cosas no sucedan ni en juego de sectores, ni en un momento de recreación, ni en el aula. Evitar las burlas, que ahora está muy de moda el bullying, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de situaciones con los niños a toda costa. Así es, creo que el contexto va a depender mucho en el aprendizaje del niño. Tenemos que evaluar y observar dónde nos encontramos, tenemos que tener presente eso. No es, lo que algunos confunden, ¿no? Dicen, voy a enseñar en una institución tal, así que me voy a una particular, luego me voy a una nacional, luego me voy a otra, no, y dices, voy a actuar así, y ya tengo todo preparadito, así va a ser, así, no. Cada niño, cada institución es diferente, el contexto donde vas a entrar es diferente, cada institución es un mundito, porque tiene su forma de aprendizaje, tienen diferentes padres, diferente educación, entonces tienes que saber tratar con los niños, si hay una discusión, saber cómo voy a hablar con el niño, cómo voy a interactuar, porque tampoco es decirle, ¿no? Oye, ay, ¿qué vas a hacer esto? ¿Por qué has hecho esto? O me exalto y pasa algo y al momento no es el problema, porque los niños, como les dije, aprenden, son esponjitas, pero el problema ya es con los papás. Y como decía Pam, es muy importante, desde el inicio del año, desde que yo piso ese salón, hay que establecer acuerdos fijos con los niños, ¿no? Establecerles las reglas para nosotros, para ellos acuerdos, pero que van a estar presentes durante todo el año, y no solo durante todo el año, sino durante toda su vida, porque el hecho mismo de respetar a una niña, respetar a un niño, por ejemplo, ¿no? Pa me habló de lo de los varoncitos, pero también en una institución mixta donde están niños y niñas, igual hay que aprender a que el niño tiene que respetar a la niña tiene que respetar al niño. Tiene que haber el respeto y cómo se trabajan los valores. Como decía Pame, los valores son súper importantes a trabajar. No es un plus, no es como decir, ay, ya lo voy a trabajar pues así, ¿no? Por ejemplo, ahora virtualmente, yo he encontrado también estrategias de trabajar los valores, ¿no? Por ejemplo, a cada inicio de mes, yo trabajo los valores para que los niños no se olviden, para que cuando vayan a una institución siempre recuerden que los valores son importantes para la comunicación y para relacionarnos con los demás. Bueno, muchísimas gracias, Miss Sophie y Miss Pamela, por la entrevista tan enriquecedora que nos han otorgado. Y por último, ¿no?, dar la conclusión de la importancia que tiene el juego en los niños, ¿no? Logra mejorar las capacidades de planificación, organización. Con esto logramos que los niños logren llevarse bien entre ellos, ¿no? Y muy aparte también que regulen sus emociones. Además que nos dimos cuenta desde la experiencia de las maestras que el juego también nos ayuda con lo que es el lenguaje, las destrezas matemáticas y sociales, e incluso ayuda a sobrellevar el estrés y la ansiedad, ¿no?, como nos han dado desde su experiencia las docentes. Con esto culminamos la entrevista, agradeciéndoles por todo el tiempo que nos han podido otorgar. A Miss Sophie y Miss Pamela, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, chicas, y a todos por habernos escuchado un poquito de lo que hemos vivido. Yo sé que ustedes también van a, cuando entren a clases, al salón, ahí lo van a vivir y ya no va a ser solo contado, sino va a ser de uno mismo su experiencia. Sí, queridas chicas, un gusto haberlas conocido y igualmente decirles que la labor docente inicial no es sencilla. Te vas a encontrar con todo tipo de contextos, pero allí está nuestra vocación y eso es lo que tiene que primar la vocación en la educación inicial. Muy bien, queridas chicas, hasta otra oportunidad y gracias por la invitación. Muchas gracias.